A nombre de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, MUPORED, del Tecnológico de Monterrey, de la Vicepresidencia de Impacto Social, Inclusión y Sostenibilidad, especialmente del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana y de la Escuela de Humanidades y Educación, que conjuntamente con Global Dignity y atentamente les damos la más cordial bienvenida después del receso de Semana Santa para continuar con este ciclo de conferencias más allá de las etiquetas. Haremos un recuento rápido. El martes 16 de marzo iniciamos el ciclo con el diálogo con Leslie Udwin, quien desde su vocación de cineasta y educadora se compromete con la educación inicial y preescolar desde la visión de la educación socioemocional, con la convicción de que es en esos primeros años donde se puede cambiar la cultura y fortalecer la dignidad humana y la igualdad sustantiva. El martes 23 de marzo tuvimos la oportunidad de dialogar con Belén Sáenz, representante de ONU Mujeres en México, quien nos compartió su experiencia primero como representante de ONU Mujeres en Colombia, y de cómo había participado con esta perspectiva de género en la construcción de un proceso de paz, donde la mujer tenía voz y voto. Hoy, como nuestra tercera conferencia, tenemos la gran oportunidad de reflexionar sobre un tema que es especialmente importante. Tendremos la oportunidad de conversar con tres grandes mujeres y la coordinadora que reflexionarán sobre la vejez y la mujer 50. No solo la mujer 50, entendiendo esto como la mujer de 50 años y más, sino por esa visión de que aún sin edad, sin contarla, la experiencia y la sabiduría están presentes. Cuando hablamos de la mujer 50, no estamos haciendo un eufemismo de la vejez, porque se refiere a todas las edades, sobre todo porque nos cuentan los años, la experiencia, las vivencias y la perspectiva de la mujer. Estudios prospectivos que se han hecho nos dicen que para el 2050 se estiman en México personas mayores de 50 años que han aumentado al 21.4%. La CEPAL hace una visión prospectiva de que para el 2060 la población de 60 años y más será la predominante en América Latina. Por eso es tan importante este tema, poner en el centro cómo a través de la historia, de las distintas épocas y también en los distintos momentos de la humanidad, la mujer 50 ha tenido esta visión dual. Por un lado, la experiencia y por el otro, la debilidad. Por un lado, la sabiduría y por el otro, la marginalidad. Tenemos que poner sobre la mesa cómo la crisis sanitaria ha dejado de relieve cómo el liderazgo de la mujer ha hecho que los países que mejor han salido adelante frente a esta crisis tienen como jefa de Estado o de gobierno a una mujer. Y estas son esas cualidades de gobernanza que unen liderazgo y la ética del cuidado, ese papel que tradicionalmente se ha concentrado en manos femeninas y en compromisos femeninos y que ahora viene a ser parte sustantiva del concepto de los objetivos de desarrollo sostenible y de la sustentabilidad. Emiliana, te dejo la palabra para seguir reflexionando sobre de qué manera en este ciclo de más allá de las etiquetas, mujeres 50 tienen un papel importante para la reflexión. Muchísimas gracias, Sofía Leticia. Muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañan el día de hoy en este tercer evento de nuestro ciclo Más allá de las etiquetas.
Este ciclo está motivado en buscar maneras de prevenir la violencia contra la mujer, está en ese encuadre, y también sabiendo que una manera de prevenir la violencia que estamos viviendo es a través de la educación, de la reflexión, de la conciencia, y hemos elegido como el tema central para esta reflexión también el tema de la dignidad. La dignidad entendida como ese valor que tenemos todos los seres humanos, nuestro valor intrínseco, y será un tema que también nuestras panelistas el día de hoy nos harán el favor de abordar en este contexto. Y también viendo que este valor que todos tenemos es algo justamente que va más allá de nuestras diferencias y más allá de nuestras etiquetas. Y en particular, veremos hoy en torno a las etiquetas, pues que no solamente se nos asignan a las mujeres, sino también a las mujeres a través de los años, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos a todos y tenemos el honor de que este conversatorio será moderado por Eugenia Garduño. Eugenia Garduño es doctora y maestra en educación por la Universidad de Harvard y licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como secretaria académica en el CREFAL, como directora del Centro de la OCDE en México para América Latina y como coordinadora general de Aprende.mx en la SEP. También ha sido catedrática en universidades en Estados Unidos, en México, en la Universidad de Texas, en Arlington. Fue instructora de cursos sobre neurociencia, The Neuroscience of Typical and Atypical Development of Mathematical and Reasoning Ability, y también el curso Building Online and Hybrid Experiences. Sus actividades de investigación se han centrado en el uso de la tecnología en educación. Muchísimas gracias, Eugenia, y bienvenida. Antes de pasarte la palabra, Eugenia, me gustaría agradecer la presencia de Sofía Treviño, quien nos está ayudando en este momento precisamente para hacer de la inclusión una realidad con el lenguaje de señas significado. Gracias, Eugenia. Te doy la palabra. No, gracias a ti, Sofía Leticia. Y yo, ahora sí que hablando de agradecimientos, gracias, Sofía, que este es el mejor ejemplo. Es una muy buena práctica que tiene el TEC de Monterrey, que nos encantó cuando ofrecieron esta oportunidad. También agradecerte a ti, Sofía Leticia, y a ti, Emiliana, porque gracias a ustedes se ha podido realizar este ciclo de más allá de las etiquetas, gracias a ustedes se ha hecho realidad. Y aquí en MUPORED, que además todas las que estamos aquí somos integrantes de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, pues muy, muy contentas, muy, muy honradas de poder contribuir a este tipo de iniciativas. Entonces, como vemos un poquito tardezón, y respetando el tiempo de los demás, yo quería presentar, obviamente, rápidamente a nuestras panelistas. De verdad, también es un honor tenerlas aquí y tenerlas en la red. Voy a empezar por presentar a Daniela Labra. Ella es experta en diseño, desarrollo curricular en línea y en presencial, en formación docente. Es profesora investigadora y ha sido profesora investigadora y coordinadora universitaria por 10 años. Ha sido coautora también de libros y programas de educación socioemocional, conferencista nacional e internacional. Y ella dirige la Asociación Civil Atentamente Consultores. También es consultora para Healthy Minds Innovations y también trabaja con programas, capacitaciones, conferencias y talleres a nivel de familias, a nivel con niños, con adolescentes y el público en general. También les voy a comentar sobre Alina Basegoda. Ella es también otra mujer emprendedora, al igual que Daniela. Es fundadora de Mente en Forma, que es una organización no lucrativa dedicada desde el 2009 a la inclusión laboral de los adultos mayores y las mujeres a través del desarrollo de capacidades tecnológicas. También ha colaborado en distintas dependencias de la administración pública y en el sector privado. Tiene más de 20 años también de experiencia docente. Ella es internacionalista por el Colegio de México, maestra en comunicación y maestra en política internacional por la Universidad de Stanford. Quisiera regresarme aquí a Daniela porque esto no viene en su semblanza, pero creo que de formación eres bióloga, ¿verdad? Originalmente. Así que me parece súper interesante. Bueno, finalmente Gaby Delgado, que también de verdad un honor contar con ella en la red.
Ella es también una gran experta en los temas de género y educación. Ella es profesora de asignatura en la Facultad de Psicología de la UNAM y es investigadora asociada de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Ella fue secretaria general de la Facultad de Psicología de la UNAM y ha desarrollado trabajos de investigación en educación, los derechos de la humanidad con perspectiva de género feminista. Y bueno, cuenta con más de 60 publicaciones a nivel nacional e internacional. También Gaby fue coordinadora general del Programa para la Participación Equitativa de la Mujer en el Distrito Federal y ha sido integrante de varias organizaciones de la sociedad civil y también ha sido experta y consultora de organismos internacionales como la UNICEF, la UNESCO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros. Entonces, sin más, queríamos aquí comenzar por conocer las perspectivas del público, de quienes nos están escuchando, sobre algunos temas que son de interés para el conversatorio. Les vamos a dejar unos 5 minutos para que respondan estas 3 preguntas por Mentimeter. Yo imagino que varios de ustedes conocen esta plataforma, pero si no es muy sencilla, aquí les voy a poner en el chat del Zoom, donde se pueden meter para responder estas preguntas. Y por otro lado, también en quienes nos están siguiendo en Facebook, que hay varios que nos están siguiendo en Facebook Live, vamos a pedirles que respondan a estas preguntas que les vamos a mostrar en el Mentimeter. Si ven, voy a compartir ahorita la pantalla. Van a ver un código de acceso, ¿ya lo ven? Para aquellos que tienen celular, también le dan a donde está la opción de fotografía de cámara para que seleccione el código de acceso y así es muy fácil también que ingresen a la plataforma. La pregunta principal que les vamos a hacer primero y antes que nada es, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en una mujer vieja? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en una mujer vieja? Y ahorita les voy a compartir cómo se ve para que vean las respuestas. Entonces, ven, sabiduría, experiencia. Las palabras que se ven más grandes son las que más se repiten. Entonces, aquí claramente la palabra que más se repite es experiencia, seguida de sabiduría, seguida de libertad. Pero luego hay otras más pequeñas, que está canosa y cansada, canosa, canas. La palabra canas se repite en múltiples ocasiones de diferentes formatos. Bueno, tenemos esto y les voy a pasar ahorita a la siguiente pregunta, que es, ahora, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en un hombre viejo? Ya tienen oportunidad de contestar, pueden refrescar. Con la misma liga a Mentimeter les va a permitir meter nuevas opciones. Sabiduría, soledad, experiencias, respeto, soledad, mal humor. Bueno, aquí la palabra que más se está repitiendo ahorita es respeto, porque es la que es más grande, seguida de sabiduría, de soledad. Bueno, les vamos a hacer una última pregunta. Y para esta pregunta también les vamos a pedir
que respondan con el Mentimeter usando la misma liga. Y voy a presentar ahorita la pregunta es, ¿qué emociones sientes cuando piensas en envejecer? Miedo, incertidumbre, angustia, agradecimiento, angustia. Y se está repitiendo el miedo y la angustia. Muy bien. Yo creo que esto es suficiente para conocer un poquito lo que nuestra audiencia tiene en mente cuando viene a la cabeza la palabra envejecer. Bueno, pues creo que esto nos llama mucho la atención, la diversidad de perspectivas, y de aquí nos gustaría arrancar la conversación, que viene muy interesante, y le voy a dejar la palabra a Alina, ¿no? Para que retome un poquito de estas ideas y nos hable un poquito de qué es lo que entendemos por estos conceptos. Adelante, Alina. Pues muchísimas gracias, Eugenia. Sí, justo me encanta que hayan puesto estos términos porque nos va a dar muchísima carnita para lo que quiero platicarles. Y es que vamos a hablar de edadismo, que es la discriminación por edad. En inglés se usa con relativa frecuencia ageism, pero en español no conocemos muy bien esta palabra. Es finalmente cómo discriminamos por edad. Y pues la idea, nos dimos cuenta a partir de lo que pusieron en el Mentimeter, cómo pensamos cosas distintas, no todas fueron distintas, pero muchas de las cosas que respondieron fueron distintas entre hombres y mujeres. Cuando pensamos en un hombre viejo, difícilmente, de hecho no hubo ninguna ninguna respuesta que tuviera que ver con su aspecto físico. Había alguna que decía que le faltaba agilidad, ¿no? Que tenía como algún problema de agilidad, no me acuerdo exacto cómo lo decía, pero no decía canoso, no decía arrugado, no decía ajado. Entre las respuestas a qué es lo que pensamos de una mujer vieja, está muy, muy presente el tema de que la consideramos ajada, canosa, arrugada, dejada, etcétera. Entonces, me gustaría como reflexionar un poquito sobre esto. Y es que vivimos en una sociedad utilitaria, ¿no? La gente es valiosa en función de los servicios que presta la sociedad, de su utilidad. Y la mujer es valorada fundamentalmente en su papel de mamá, de madre. Y entonces perdemos mucho aprecio cuando abandonamos la etapa reproductiva. Perdemos atractivo, parece que dejamos de ser necesarias, ¿no? Y si somos útiles, y muy a propósito, y perdón, nada más voy a hacer un pequeño paréntesis, estoy dejando de lado el tema de sabiduría, ¿no? Que también salió muy frecuentemente, fue lo más frecuente, y eso, de eso vamos a hablar a lo largo de la sesión de hoy, pero como a mí me toca hablar de edadismo, lo estoy dejando un poquito de lado para hacerles notar esta diferencia entre lo que pensamos de una mujer vieja y de un hombre viejo. Entonces, bueno, las mujeres somos valiosas porque somos mamás, y entonces somos más valiosas cuando podemos ser mamás, cuando podemos reproducir la vida. Y después, en la medida en que podamos cuidar, ¿no? Que esa es la otra parte de ser mamá, no es solamente reproducir la vida, sino estas labores de cuidado. Entonces, cuando dejamos de tener la piel tersa, cuando dejamos de tener el pelo oscuro, cuando empezamos a tener canas, etcétera, eso empezamos a dejar de ser
valiosas, como que se nos empieza a ver con un poco de penita, no sé, y nos vemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, con un poco de penita. A los hombres pueden ser incluso más atractivos conforme envejecen, ¿no? Porque el papel reproductivo no se ha perdido, para empezar, su papel reproductivo dura más años que el nuestro, y además su papel de proveedor, que es lo que los hace más valiosos, ese ha mejorado. En general, tienen más ingresos y entonces eso los hace más atractivos. Ellos sí tienen cuenta, ¿no? Hablando de nuestro título de esta sesión, ellos sí tienen cuenta. Nosotras somos mujeres sin cuenta, porque no queremos contar nuestros años y además, como no somos las principales proveedoras, pues también muy frecuentemente no tenemos cuenta bancaria, ¿no? No se nos puede preguntar la edad, eso es de pésima educación. Pasados los 50 ya no queremos llevar la cuenta. Y eso sí si nos atrevemos a llevar la cuenta antes de los 50 años, ¿no? Porque he oído un montón de gente que cae en depresión cuando cumple 30 o cuando cumple 40. Muchas dejan de llevar la cuenta mucho antes de los 50. El edadismo, la verdad, esta discriminación por edad nos afecta a todos, pero muy difícilmente ofendemos a un hombre preguntándole la edad. Nosotras sí parece que lleváramos así como una etiqueta con fecha de caducidad en la frente, ¿no? El edadismo me gustaría como plantearles 3 cosas por las que me parece que el edadismo es la peor de las discriminaciones. Todas las discriminaciones son horribles, pero el edadismo me parece particularmente pernicioso porque es la discriminación más omnipresente y por lo mismo la menos visible. Todos cometemos discriminación por edad, aún sin darnos cuenta, ¿no? Pensamos que es el orden natural de las cosas. No vamos a darle trabajo a una persona mayor porque el trabajo es demasiado pesado, o porque son demasiadas horas, o porque ya debería jubilarse y descansar. No visitamos a nuestros ancianos porque pues, seguro ya están cansados y quieren estar solos, seguramente no quieren recibir visitas. También es la peor de las discriminaciones. La segunda razón por la que me parece la peor de las discriminaciones es porque es la única que de verdad nos afecta a todos, porque todos somos viejos para alguien. A los 20 o 30 años eres viejo para tus sobrinos chiquitos o para tus primos chiquitos. Y por eso es tan difícil definir la vejez, porque siempre es una edad arbitraria. ¿Quién dice que es vieja una persona de 60 años, pero una de 59 es madura, ¿no? O a lo mejor eres viejo a los 65, o a lo mejor a los 70 o a los 80. ¿A qué edad eres viejo? La verdad es que todos sabemos que cuando vamos llegando a esos parteaguas que nos hemos ido planteando a lo largo de la vida, o que la sociedad nos plantea, pues que no hay un parteaguas real, ¿no? Que todos son inventados, que todos son constructos sociales. Y luego la tercera razón por la que creo que es la peor de las discriminaciones es porque es la única que dirigimos contra nosotros mismos. Si hemos pasado la vida pensando que las arrugas son feas, que las canas son muestra de desidia y de descuido de sí misma, cuando se nos va poniendo cuando empezamos a encanecer, entonces empezamos arrancándonos el pelo y terminamos esclavizándonos de los tintes, ¿no? Y luego cuando nos empezamos a arrugar, empezamos por ponernos cremita alrededor de los ojos, y terminamos con cuchillo, ¿no? Terminamos inyectándonos cosas y estirándonos, etcétera, ¿no? Entonces, y todos estos todos estos elementos son muestra, pues sí, son factores que muestran pérdida de dignidad de alguna manera, ¿no? Porque nos estamos negando a nosotras mismas. Estamos negando el paso del tiempo por nuestro cuerpo. Estamos como renegando, no solamente negándolo, sino renegando de la trayectoria que llevamos, ¿no? Del todo lo que nos reímos, que nos ha generado las patas de gallo, de todo lo que nos preocupamos, que nos va generando las arrugas en la frente o en el entrecejo. Nos vamos renegando de nuestra vida. Y entonces, en fin, eso es justo en lo que me gustaría que pusiéramos el foco, que nos diéramos cuenta de que esa discriminación es algo que tenemos que acabar, que tenemos que enfrentar y que tenemos que como congraciarnos congraciarnos con nuestra propia sabiduría, con todas esas cosas positivas
que también salieron en el Mentimeter y de lo que también van a hablar Gaby y Daniela, para como sobrellevar esto, para superar este obstáculo, para dejar de ser esta sociedad utilitaria que nos da tan poca dignidad conforme va pasando el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Alina. Y bueno, has hecho explícitos unos puntos muy importantes que también dan paso perfecto a la presentación de Gaby, ¿no? Tú hablaste ahorita de, pues, cuál es el parteaguas, ¿no? Por ejemplo, pues, una cierta edad, ¿quién define que ya se es viejo a partir de los 59 y no los 60? Y es viejo según quién y según la perspectiva de quién. Entonces, esto nos hace pensar en cómo construimos estos roles, estas identidades y cómo se van cambiando también a través de la historia, ¿no? Como en el pasado, pues, a lo mejor alguien de 30 años ya era considerado anciano, si es que llegaban, ¿no? Entonces, aquí me gustaría dejarle la palabra a Gaby para que nos platique justamente de este concepto de vejez, de dignidad, cómo se ha ido construyendo o cómo ha ido transicionando a lo largo de la historia, cómo surgen estos estereotipos también, cómo se van transformando. Te dejo la palabra, Gaby. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Eugenia, y una disculpa al público. Me falla, vivo en el campo y no tengo la pantalla de vida, pero me gustó muchísimo lo que expresaron la audiencia y sobre todo lo que dijo Alina. Alina se refiere a 50, pero no solamente a 50 con respecto a lo físico, sino el 50, cómo no nos toman en cuenta las mujeres. Y el otro punto del cual habló es la dignidad. Y yo me voy a remitir simplemente a decirles algunas cosas que dan cuenta de cómo las mujeres hemos estado invisibilizadas. Hay un estudio en Estados Unidos en donde se ve cuál es el promedio de edad más productiva, eso lo que decía Lina, como si fuéramos utilitarias, en las personas entre los 50 y los 80 años. Y justamente debido a los estereotipos y los roles de género que se nos han impuesto a mujeres y hombres, tenemos que las mujeres estamos en una condición totalmente de invisibilidad. En este estudio se dice que los ganadores de los premios Nobel han tenido un promedio de edad de 62 años, que los presidentes de las grandes empresas utilitarias del neoliberalismo han tenido 63 años de promedio. Los curas de más de 100 iglesias tienen 71 años promedio. Los papas, fíjense ustedes, los papas llegan a tener como promedio de edad 76 años. Y así, con esto podemos ver que los mejores años de la vida de los hombres es justamente entre los 60 y los 80 años. Pero lo interesante aquí es que el New England Journal de Medicina of Medicine nos plantea que justamente a las mujeres se nos ha olvidado. Si pensamos justamente el por qué estos promedios de edad son de los hombres, estamos claramente viendo que hay estereotipos que no nos han permitido a las mujeres presentarnos ante nuestra propiedad, olvidando justamente que las mujeres somos la mitad del mundo y damos la vida a la otra mitad del mundo. Seamos ricas, pobres, educadas o analfabetas, citadinas, rurales o indígenas, los estereotipos han determinado que estemos para los demás, que siempre estemos al servicio de los demás. A estas alturas de la vida, más allá de los 50, tenemos que recobrar nuestra dignidad. Pero bueno, la dignidad es un término muy difícil de expresar, sin embargo es el principio básico de los derechos de la humanidad. El origen de la palabra dignidad en griego hace referencia a lo más valioso, a lo más apreciado, a lo precioso, a la vida de las personas. De ahí que seamos hombres o mujeres por el simple hecho de haber ser parte de la humanidad, que no somos otra especie más que la especie deseante, la especie que puede ver el futuro, tenemos derecho a ser respetadas, y eso es algo que se planteó en las respuestas que ustedes dieron justamente hacia los hombres. Los hombres
se les respeta, a los viejos se les respeta, pero todas las personas y sobre todo las mujeres merecemos respeto. La dignidad comienza por reconocer nuestra existencia, nuestra autonomía, nuestra libertad y que queremos ser nosotras mismas. La dignidad es la fuente de todo aquello que hace que nos distingamos de otras especies. Es inalienable, porque nadie puede ser esclava ni puede servir a nadie aunque se nos haga un contrato. Y por lo general, ese contrato es el contrato matrimonial. La dignidad significa que sintamos respeto por nosotras mismas y que se nos valore tal como somos, parte de esa humanidad. Determina que todos los seres de la humanidad seamos tratados en igualdad y gocemos de todos los derechos. Nuestra dignidad es el valor interno e insustituible que nos corresponde por ser quienes somos y no por lo que servimos. Y a las mujeres, independientemente de nuestra clase, nos ha puesto al servicio de los demás. Somos seres relacionales. Tenemos derecho a tener buen trato, a participar en la toma de decisiones, a que exista una corresponsabilidad de los hombres para la supervivencia. Siempre hemos estado al servicio de las demás personas, estemos o no casadas. La dignidad es el modo de ser y estar con las demás, lo que propicia justamente esa dignidad. Estamos en la edad de las que debemos ocuparnos de nosotras mismas, pero hay que pensar en serio, tomar conciencia que si no nos respetamos, es muy difícil que nos respeten. Quitémonos, porque también salió el miedo, justamente hablaban del miedo en el MIT de las mujeres. Quitémonos ese miedo, quitémonos los temores, las culpas. El corazón de la humanidad está colmado de deseos insaciables y esos deseos en un mundo de felicidad son el amor. Es hora de abrir nuestros corazones y volcarnos en nuestro propio amor en el sentido de que somos personas y queremos ser personas dignas. Yo me tomé la libertad de hacer los 10 mandamientos de la mujer digna, independientemente de su edad. Tiene que ser, lo primero es respetarse a sí misma, hacerse respetar, amarse, posicionarse en todo momento, no dejarse nunca humillar por nada ni por nadie, no refugiarse en mentiras o en excusas, tomar las propias decisiones de lo que es la vida y como humanas dar a conocer los defectos para ser aceptadas tal y como somos. Como humanas podemos fracasar, pero también podemos ser más de lo que otros. Me permití buscar poemas del siglo XVII y específicamente de Sor Juana Inés de la Cruz. Y ella decía que es necesario en la vejez vencer el tiempo y los rigores, porque triunfar a la vejez es necesario para ser digna, triunfar la vejez y triunfar contra el olvido. Quien no lo hace, y esto decía Sor Juana Inés de la Cruz, quien no es digna de sí misma, va a ser un cadáver, un polvo, una sombra, una nada. Y nosotros las mujeres hemos sido siempre para los demás y tenemos que ser para nosotras mismas. Hay una persona que dice que cuesta mucho trabajo ser dignas y justamente cuesta trabajo ser dignas por esos estereotipos, esas discriminaciones de las que hablaba Lina. A nosotras las mujeres nunca nos hablaron que la muerte es como el nacimiento. No nos hablaron que la sexualidad es sagrada. Y no nos hablaron de que el cuerpo es el templo de las emociones. Nos dijeron que nos teníamos que adaptar, teníamos que encajar, teníamos que sentarnos y hacer lo que nos dijeran. Y vimos repetidamente que nos calificaban como buenas o como malas. Nos hicieron sentir a veces mal, pero a pocas veces nos hicieron sentirnos bien. A veces merecíamos lo que nos decían, otras veces no. Nos dijeron que éramos distraídas, rebeldes
irresponsables. Nos dijeron, cállate, estudia hasta que sepas algo. A mí me gustaría decirles que es necesario quitarnos los miedos. Nos dieron miedos, y eso lo dijeron ustedes. Miedos, ¿por qué? Miedos porque nos quisieron ser sumisas, nos quisieron hacer sistemáticas, nos quisieron callar la boca, quisieron que fuéramos obedientes y que nunca hiciéramos nada de aquello que nos obligaran. Nadie quiso descubrirnos quiénes éramos. Nadie nos esperó ni nunca nos preguntó qué queríamos para nosotras mismas. Deberíamos ser mujeres que justo en la vejez recobrar esa dignidad, vivir el ritmo que nosotras queremos, lograr las metas que nos propusimos y no sentir miedos. No sentir miedos porque hay que ser libres, hay que ser creativas. Hay que recordar que el tiempo de despertar es el tiempo de despertar nuestras energías, esas semillas. Ustedes hablaron de sabiduría. Las mujeres no todas hemos llegado a los niveles que tenemos de educación, pero todas las mujeres somos semillas de sabiduría. Todas traemos en la memoria la historia de las bisabuelas, las abuelas y de nuestras propias madres. Entre la niñez y la vejez hay un solo instante, y ese instante se llama vida. Tenemos que empezar a vivir, tenemos que sumar canas y cumplir justamente que esas canas solo demuestran esa sabiduría, que nuestras arrugas han sido muestras de nuestras alegrías, de nuestros dolores, y que justamente deberíamos de dar gracias cada vez que cumplimos años, porque cada año es un año de experiencia. Ustedes lo dijeron, las mujeres tenemos experiencia. Cada año es la consecuencia de haber sentido, de haber vivido, de haber estado incómodas, de haber sido felices. En realidad, no deberíamos de preocuparnos por envejecer. Envejecer es uno de los grandes logros de la vida. Envejecemos desde que nacemos. Siempre va a haber alguien más viejo o más joven que nosotras. Desde niñas sabíamos que había gente más vieja. No tengamos miedo al envejecer. No perdamos nuestras capacidades de sentir, porque si pensamos que la vejez es un castigo, nosotras mismas nos estamos castigando en nuestra propia dignidad, nos estamos humillando. En realidad, envejecer es simplemente haber superado las distintas etapas de la vida y seguir triunfantes. Cada día significan 1440 minutos de nuevas opciones, de maravillosos pensamientos. Estamos en el momento de que las opciones las tenemos que tomar nosotras. Hay cientos de matices que han hecho de nuestras vidas el atesorar recuerdos, hacer de nuestros instantes, cada instante, un momento extraordinario de aquello ordinario. Tenemos que desear seguir cumpliendo sueños, segundos, minutos, horas, días y meses y años, y sobre todo poder celebrar con la vida y con la gente que nos rodea eso que es el deseo de vivir, de ser plenas, arrugadas, pero felices. No hay que lamentar envejecer. La dignidad es justamente eso, tomar decisiones cuando queremos hacerlo. En ese sentido, para mí, la vejez es acumular una juventud. Es un arte que consiste en hacer dignamente importante la vida de cada uno de los años. En definitiva, considero que nuestra existencia tenga sentido y seamos dignas. Saber que el envejecer es un regalo porque hemos vivido la pasión, hemos vivido los miedos. Florezcamos tarde, pero con un aroma de amor a nosotras mismas, para que el último minuto de nuestra respiración esté lleno de significado, hacer que el ordinario se vuelva extraordinario. Bailemos para estar sanas físicamente y fortalezcamos los lazos de amistad para que la pasión, la inteligencia no muera antes que nuestro cuerpo. Conectémonos con la vida. La vida es justamente esa pasión que las mujeres hemos tenido porque siempre hemos estado
pensando en las demás gentes. Es el momento de pensar en nosotras mismas, pensar que la dignidad la tenemos en el corazón. La dignidad es el principio básico de todos los derechos de la humanidad. Hemos sido y seremos parte de la historia de muchas mujeres, y los hombres tienen que entender que si van a vivir y han vivido, ha sido justamente porque lo que nos hemos mostrado y nos han mostrado las abuelas y las hijas es que estamos para vivir como una especie diferente, una especie digna, porque la dignidad es solo de la humanidad. Espero que todas las que estamos aquí, que somos más viejas que alguien o más jóvenes que otras, podemos seguir dignamente nuestro camino y vivir el último suspiro llenas de dignidad. Muchas gracias a todo el auditorio y especialmente a mujeres por la educación. La educación, cualquiera que ésta sea, es la base de la dignidad. Gracias, Eugenia, y gracias, Sofía. Muchas gracias a ti, Gaby. De verdad, siempre es un placer escucharte a ti, así como a Lina. Y antes de darle la palabra a Daniela, creo que algunos de los puntos que hiciste, Gaby, vienen mucho al caso con lo que nos va a comentar justamente Daniela, que es, pues cargamos nosotras con nuestra historia, ¿no? De nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, pero también hay una historia, un momento, un instante del nacimiento a la vejez, y este instante es la vida, ¿no? Entonces, ya nos platicó Gaby cómo pues identificar justamente estos estereotipos, estas expectativas. Al identificarlas es más fácil hacerlas visibles, cómo se ha manejado esto desde el punto de vista social. Y entonces Daniela nos va a dar otro punto de vista desde el punto de vista de desarrollo individual. Adelante, te dejo la palabra, Dani. Muchísimas gracias, Eugenia, muchísimas gracias, Alina y Gaby, desde luego a Mujeres por la Educación por por organizar este espacio. Que en efecto estuvimos platicando sobre este conversatorio y las ideas que yo les quería compartir para, digamos, nutrir también y adicionar, sumar a lo que hemos estado escuchando, tanto de Alina como de Gabriela, es una idea que de hecho podemos pensar, quizás no tiene tanto tiempo desde el punto de vista del desarrollo, del estudio del desarrollo humano. Tiene todo el tiempo que tiene la humanidad, pero desde que estamos estudiando el desarrollo humano, hay un concepto que a lo mejor aparece más fuertemente en los 80s, hacia los 90s, y es la idea de que ponerle nombre a algo que quizás todos vimos o podríamos percibir, que es que el desarrollo de un ser humano es toda la vida. No se acaba en un momento. Quizás teníamos esta idea y, por ejemplo, desde las neurociencias era mucho más marcado hace unos 30 años, así como el desarrollo es cuando eres pequeño, vas por la adolescencia, te haces adulto y como que allí acaba. Pero en realidad el desarrollo de un ser humano es a lo largo de toda su vida. Ese desarrollo, además, no quiere decir, o la idea de que un ser humano se desarrolle toda la vida, quiere decir que cada etapa va a tener un valor para el desarrollo completo de ese ser humano. Entonces, aquellas etapas posteriores van a poder resignificar, van a poder darle un aspecto importante, digamos, a tu vida completa. A veces valoramos mucho, como bien decía Lina, ¿no? Con este edadismo que todos padecemos, tendemos a veces a idealizar o pensar que cierta fuerza, ciertos aspectos que están derivados de la juventud, por ejemplo, tienen más que aportar a nuestra vida y que llegando a ciertos momentos de la vida, nosotros mismos podemos llegar, que Gabriela bien nos decía todo lo contrario, a como que la vida se acabó o no hay más nada que desarrollar ahí. Como mujer, desde luego, pero como hombre, como ser humano, que es lo que estábamos hablando, cada momento de la vida puede significar a los anteriores. Recuerden esto, esto es algo que además está estudiado, digamos, es una propuesta de vernos desde este punto de vista, donde además no solo es una opinión, ¿verdad? Sino que viendo a las personas en el desarrollo de su vida, se puede ver esto. Se resume, me hizo recordar estos estudios
un maestro que alguna vez nos dijo, nunca es tarde para tener una infancia feliz, por ejemplo. Al momento que uno va madurando y sabiendo que no eres un objeto terminado, que como seres humanos, esa dignidad que vas construyendo, tu misma persona, tus mismas competencias, no eres nunca un objeto terminado hasta el momento que mueres, que finalmente de esa sí nadie se va a salvar, ¿verdad? Pero no somos un objeto terminado. Y estos momentos posteriores de la vida, como decía, pueden hacerte mirar hacia atrás y resignificar, aprender, transformar o integrar experiencias que tuviste antes que en ese momento no te hubieran hecho el desarrollo completo del ser humano completo que eres. Entonces, esta idea del desarrollo a lo largo de la vida es fundamental entenderlo cuando hablamos de tener cuenta de nuestros años, ¿verdad? Y del desarrollo que tiene otros aspectos bien importantes a entender. No es un monolito, no es que ya envejecí, o es que ya maduré, o esa sabiduría llegó, pues es decir, vamos desarrollándonos en distintas dimensiones de nuestra persona. Hay una dimensión del cuerpo biológico que definitivamente tiene un aspecto de mayor fuerza, de lo que llamamos casi anabolismo, un momento de la vida donde está tu cuerpo más acelerado, el metabolismo es más acelerado, vas produciendo, vas creciendo, vas cambiando más rápidamente. Hacia el final de la vida eso va alentándose definitivamente. Pero esa es una sola dimensión. Cuando hay todas estas otras dimensiones, por ejemplo, cómo vas madurando emocionalmente, cognitivamente con el tiempo, cómo vas madurando culturalmente, cómo tus lazos, tu entendimiento de los otros va madurando, tenemos muchas dimensiones en esa maduración. Entonces, cuando hablamos de desarrollarnos como seres humanos, pues podemos ir aprovechando que esas etapas cambian. Una manera de entender, y que creo que es algo también importante de asumir, es el hecho de que a lo largo del desarrollo se entiende como una secuencia de ganancias y pérdidas. Hay cosas que vas ganando. Voy a ponerles un ejemplo. En la adolescencia, a lo mejor en la adolescencia vas ganando una capacidad cognitiva mayor y una regulación de tus impulsos, pero a lo mejor vas perdiendo tu creatividad. Pero a lo mejor, que tienen, por ejemplo, los niños o la impulsividad de los niños. Pero por otro lado, por ejemplo, cuando vamos creciendo en el tiempo, a lo mejor nuestras capacidades cognitivas pueden ir empezándose a disminuir. Hay una disminución y una pérdida. Pero a lo mejor vas creciendo en esa sabiduría que estaban ustedes señalando, en esa experiencia, en un aspecto mucho más, por ejemplo, es un muy buen momento para cultivar relaciones más compasivas, más empativas, más empáticas y una capacidad de aceptación de eso que está pasando y de esas mismas pérdidas y ganancias nos puede realmente hacer aprovecharlas de una manera mucho más poderosa. Y creo que este es un punto bien importante que sí vale la pena asumir también en términos de la naturaleza de un ser humano y de un ser vivo, de hecho del planeta, es que cambia, muta y es impermanente. Y en este sentido, evidentemente, y eso es, vamos a ir perdiendo ciertas capacidades, vamos a ir compensando o podemos ir compensando hasta cierta muy buena medida esa pérdida de capacidades, mientras, como les decía, vamos ganando otro tipo de capacidades, pero el poder asumir que es verdad que vamos a perder, que es verdad que a lo mejor vamos a perder velocidad, que es verdad que a lo mejor vamos a perder fuerza, a lo mejor vamos a perder tu urgencia, a lo mejor es verdad que eso va pasando, pero ¿cómo esa realidad a la que le tenemos tanto miedo nos puede de hecho hablar y ayudar a tomar mejores decisiones en ese desarrollo personal? Si en vez de tenerle ese miedo a la muerte, al envejecimiento, a la pérdida, porque muchos tenemos miedo, yo puse miedo también, y parte del miedo es la pérdida, ¿verdad? La pérdida de tu capacidad de de qué vas a poder hacer o no, la dependencia que vas a adquirir, cómo se va a sentir cuando tu cuerpo no tenga esa belleza, esa fuerza. Pero la realidad es que eso es un hecho, que la cosa va a ir cambiando, que vamos a ir perdiendo. ¿Y cómo eso hoy nos puede hacer aprovechar lo que tenemos hoy? Porque hay otro siguiente paso aquí importantísimo cuando vemos al ser humano como y desde luego a la mujer, pero al ser humano como un proceso y un desarrollo continuo, que es que siempre hay
plasticidad. No importa, y esto me acuerdo de sus maestros así clásicos de la neurociencia, que es Eric Kandel diciendo cuando ganó el premio Nobel, uno no deja de madurar su cerebro o de hacer que su cerebro cambie hasta el día que se muere. Porque nuestro cerebro tiene esa plasticidad y el salir a caminar y el tener una conversación y el leer, todas estas cosas de hecho van cambiando nuestro cerebro. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a entendernos si somos una obra en proceso y una obra en proceso que es plástica. Y hay otra cosa más, no sabemos que podemos ayudar a dirigir esa plasticidad. Entonces ahí vuelvo a conectar con el tema de la impermanencia. Si yo puedo aceptar y saber que esta pérdida natural de ciertas capacidades mientras crecen otras y eventualmente sí, si vivimos lo suficiente, pues hay una decadencia y habrá mucho que se pierde. Y ese balance, desde el punto de vista biológico, claramente nos lleva eventualmente a morir, ¿verdad? Se desbalancea al punto que morimos. Pero si podemos entender eso, saber que somos plásticos y que podemos también ingerir en cómo vamos a vivir. Es decir, pues si no voy a durar para siempre, ¿cómo puedo mejor vivir hoy? Si voy perdiendo mis capacidades hoy, ¿qué cosas voy ganando? ¿Cómo puedo aprovechar esta nueva etapa de mi vida? Como decíamos, es una cosa 50, porque hoy soy más vieja, que yo puedo decir que tengo 45 para sacarnos de encima la idea de no decir nuestra edad. Claro, soy mucho más vieja que alguien de 35, que alguien de 10, que alguien, por supuesto, menos vieja, pero ¿cómo puedo aprovechar hoy esta etapa de mi vida en donde todo esto ha ido cambiando? ¿Qué me ilustran estos cambios? ¿Qué me ilustra, por ejemplo, el tener que ir más lento? ¿Qué me ilustra por ejemplo, la experiencia que tengo? ¿Cómo me sirve hoy? Y creo que podemos ir asumiendo o aprovechando esta natural, esta realidad del cambio, no como una afronta, no como un castigo, no como algo a temer, sino algo a aprovechar. Y esto es importantísimo porque hay otro aspecto finalmente que pensamos mucho, que nuestra salud física y el estado de nuestro cuerpo es muy determinante para nuestro sentido de bienestar. Pero hay ahora estudios muy interesantes, mucho más recientes y publicados ahora en 2015, donde lo que empezamos a ver cuando empezamos a estudiar el bienestar, y desde antes, es que el bienestar que nosotros generamos ayuda a la salud que vamos a experimentar en la vida, y más cuando vamos haciéndonos más grandes, a la salud física y a la salud mental. Y esto me regresa a este tema del que le estaba hablando sobre la plasticidad y de nuestra capacidad de aprovechar. Sí, voy a perder capacidades, sí, voy a ir envejeciendo. Esa realidad, ¿cómo me puede hacer aprovechar hoy mejor mi vida? Y esto se ata con el bienestar, porque el bienestar del que estamos hablando aquí y ese bienestar que impacta en nuestra salud mental y en la longevidad, en la salud física, es un bienestar que llamamos emocional o interno o eudaimónico. Es la capacidad que podemos de ir generando nosotros una satisfacción interna, una manera de estar que nos permita navegar los altibajos de la vida que hay y no cesan, con un profundo sentido de satisfacción. Es un bienestar que no tiene que ver con el dinero que podamos tener, ni con la parte profesional, ni con la parte de reconocimiento social. Tiene que ver sobre todo con cómo nos relacionamos con lo que tenemos o dejamos de tener. Y la idea de pensar en esta vejez como una ayuda a la vida es también poder decir, ¿cómo puedo yo cultivar esas capacidades que me permitan, como bien señalaba Gaby, o como decía Alina, apreciarme apreciar lo que está pasando ahorita, ir cultivando hoy esa habilidad de aceptar, de ser feliz, de relacionarme mejor conmigo misma, de relacionarme mejor con los demás, porque si yo cultivo ese hábito hoy, una, pues me hace feliz hoy, pero dos, me
me prepara en hábitos para que cuando yo sea mayor y empiece a perder mis capacidades cognitivas, que es muy natural a las edades a las que ahora se puede llegar, si eso pasa, que me quede a mí ese hábito, que la reserva cognitiva, que es decir, aquellas habilidades cognitivas que yo cultivé a lo largo de mi vida, para lidiar de maneras novedosas o diferentes ante los retos, esa reserva que yo tenga esté fuertemente nutrida de mi capacidad de bienestar. Porque a lo mejor perderemos mucho, pero podríamos ganar en la profundidad de nuestro bienestar. Creo que Gaby habló de mucho de este aspecto, de darnos esa dignidad, de apreciarnos. Cuando vemos ese desarrollo individual, la gran maravilla de saber, o que podemos ver, por ejemplo, desde este punto de vista biológico de la neurociencia, de que tenemos la capacidad de moldear nuestro cerebro y que sí, ese cerebro envejecerá, pero aquellos hábitos con los que te familiarizaste hoy son los hábitos que van a estar presentes en esa vejez. Y que aunque pierdas, puedes ganar mucho. Y les digo esto de las reservas cognitivas porque inclusive personas que ya después de muertas se ve que tenían, por ejemplo, Alzheimer diagnosticado, su reservorio cognitivo, su capacidad de mantenerse involucrado, ¿y saben en qué? En actividades de ocio que tengan que ver con estimulación intelectual y estimulación social, en cultivar esas relaciones. Esas personas podían seguirse comportando en el mundo más allá, o sea, con la misma funcionalidad, aunque su cerebro al corte bajo el microscopio hubiese tenido Alzheimer. Y eso nos da muchísima potencial. Entonces yo quisiera, como un último punto que quería retomar con ustedes, es el aspecto que también sabemos y que creo que también se mencionó, como más un aspecto social también, y que es algo deseable y que nosotros mismos como individuos debemos de pensar cómo podemos gestionarlo para nosotros y para nuestra comunidad. Es que definitivamente los ambientes que nosotros vivimos y los ambientes que nosotros creamos también van a influir en nuestro desarrollo. Ambientes de cuidado, de estimulación, por supuesto, de todas las cosas que mencionó Gaby también cuando mencionaba de la justicia, del aprecio, de la educación, todas estas cosas, pero ambientes básicos de cuidado, de estímulo, de interés, esos ambientes pueden ayudarnos también a envejecer. Y quizás lo que yo más quisiera resaltar de esto, de lo que acabo de decir o sintetizando, es el desarrollo es toda la vida. Podemos sacarnos esa idea que habremos aprendido culturalmente o en nuestras familias o como que ya ha llegado a una edad ya no hay más que hacer. Eso no se corresponde con lo que sabemos del desarrollo cerebral, del desarrollo emocional, del desarrollo cognitivo. Si eres una obra en proceso, cada etapa tiene, por lo tanto, algo que aportar sustantivamente a esa persona que estás siendo cada momento. Tienes esa capacidad de plasticidad. Y esta impermanencia y esta pérdida, en vez de temerla, ¿por qué no la ponemos a nuestro hombro, que sea nuestra consejera y nos diga qué es lo más valioso hoy? ¿Qué quiero cultivar hoy? ¿Qué persona quiero ser hoy? Para que sea esa persona cuando también sea mayor y tenga menos, quizás tenga, como les decía, menos fuerza, menos rapidez, menos capacidad cognitiva. A lo mejor muchas cosas hemos perdido, pero ¿qué es lo que queremos que quede y se sostenga? Es aquello con lo que más nos habituemos en la vida. Y creo que en esta idea de construirnos, que será la última idea, es reconocer que podemos ir construyendo también esos ambientes sociales, familiares, para que realmente podamos tener espacios estimulantes de cuidado que promuevan más ese desarrollo activo. Y creo que es algo interesante cuando vemos que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, a hoy, antes decía, procuremos un envejecimiento activo, y hoy en lo que se centra es procuremos un envejecimiento con bienestar. Y esta salud integral es algo en lo que no somos víctimas simplemente de nuestro metabolismo y de nuestro cuerpo envejeciendo, sino que podemos traer
nuestra propia injerencia a través de los hábitos que cultivemos y de cómo nos entendemos a nosotros mismos. Muchas gracias, Daniela. Gracias también por tu intervención. También muchas cosas nos dejas que pensar en el tema de la reserva cognitiva, cómo vamos construyendo esa reserva a lo largo de la vida, aceptando, ¿no?, que va a haber ganancias y pérdidas en este proceso de maduración y de desarrollo. Y entonces ahorita yo quisiera retomar algunas preguntas y comentarios de la audiencia y hacerles como una pregunta a cada una, solamente que nos la pudieran responder unos 4 minutitos, sobre algunos temas que veo que se pueden vincular entre comentarios de la audiencia y temas que ustedes han estado explicando, ¿no? Entonces, empezando con Alina, por ejemplo, Imelda María Camargo preguntaba muy al principio, ¿la etapa de la vejez es diferente entre hombres y mujeres? Bueno, pues ya vimos que dentro de las mismas respuestas a las preguntas que hicimos, simplemente hay diferentes concepciones. Tú también ya hablaste, Alina, de esto. Pero bueno, platícanos un poquito más, y dado que también el enfoque de esta conversación era, bueno, ¿cómo podemos cambiar, cómo podemos convertir esto en acciones y cómo podemos resignificarlo? Alina, la pregunta es, ¿cómo podemos resignificar esta diferencia en la percepción de cómo se ve al hombre y a la mujer? ¿Cómo es diferente, pero además cómo nosotros mismos nos estamos viendo? ¿Qué podemos hacer para resignificarlo y tomar acción desde tu punto de vista? Tienes el micrófono apagado. Gracias, perdón. Sí, sí es verdad que hombres y mujeres envejecemos distinto, un poco lo que decíamos hace un rato. A las mujeres se nos valora por la maternidad, sobre todo, ¿no? O sea, el Día de las Madres es el día en donde todo se detiene y nos acordamos que venimos de una mujer. Pero también a los hombres, el tema de la desigualdad y de la... a ver, perdón, porque me estoy brincando una idea. A nosotras se nos valora por eso y a los hombres se les valora porque son los proveedores, ¿no? Y entonces eso nos significa a nosotros serios problemas, a nosotras serios problemas, porque significa que cuando dejamos de estar en una etapa reproductiva perdemos valor y también o nuestro valor se convierte al cuidado, ¿no? O sea, solo somos valiosas en la medida en que estamos dispuestas, disponibles y somos hábiles para cuidar a los demás. Entonces no somos nosotras las que somos valiosas, sino que es valioso todo nuestro alrededor a lo que podemos seguir atendiendo. Mientras tanto, los hombres envejecen y se vuelven, siguen siendo proveedores y se vuelven además más hábiles proveedores, son más eficientes proveyendo porque pues, tienen toda esa experiencia y todo eso les sirve para seguir proveyendo. Pero entonces pareciera en esa imagen que nosotras tenemos la peor parte. Y no necesariamente, creo que la desigualdad, y así es como me gustaría que se resignificara este tema. Creo que la desigualdad nos afecta a todos y a todas de una manera terrible. A ellos también les afecta muchísimo, porque ellos son los que cargan el peso de proveer mucho más que nosotras. En ser mujer, rural, indígena, eso sí es una cosa del horror, pero ser mujer en ciertas clases sociales tiene sus ventajas y esas las vemos poco. Como que nos concentramos en la parte chiquita, en el palo pequeño que nos tocó en el reparto. Y para un poco como atendiendo una pregunta de Verónica Cobo, ¿qué nos recomiendan como para sensibilizar a los hombres? Creo que la única manera... Perdón, esa la tenía guardada para Gaby. Ay, perdón. Pero adelante, si bueno, quieres. Creo que la manera que tenemos de meter a los hombres en este barco y de resignificar lo que significa el envejecimiento para las mujeres y para los hombres es darnos cuenta de que tenemos que compartir la tarea de proveer que tienen los hombres y tenemos que ayudar a los hombres a compartir la tarea de cuidado que tenemos nosotras y que también tiene sus grandes ventajas,
¿no? O sea, ese acercamiento con los hijos, esa relación mucho más cercana que tenemos con nuestros hijos, la tenemos que compartir con los hombres. Y entonces darnos cuenta nosotras y hacer notar a los hombres que la desigualdad los afecta tanto a ellos como a nosotras, esa es la manera de sensibilizarlos a los temas de género. Creo. Ay, muchas gracias, Alina. Al contrario. Tu contribución. Bueno, y Gaby tenía un poquito esta pregunta asociada, que qué bueno que le respondiste tú, Alina, porque entonces así ya me puedo meter a profundidad a otro comentario de Yolanda Chilchoa por Facebook. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Yolanda dice que muchas mujeres luchamos por la dignidad, pero ¿qué pasa cuando califican esta actitud con egoísmo? Necesitamos mirarnos a nosotras mismas y saber que estamos en la mejor etapa de la vida. Estas ideas que nos inculcan tan dañinas a nosotras mismas, tomar las riendas y sentirnos como merecedoras de que a cualquier edad construimos nuestro camino. La pregunta para ti, Gaby, es, ¿qué pasa cuando una mujer se empodera y toma las riendas? ¿Cuál es la reacción? ¿No? ¿Y cómo abordar esa reacción? Como dice Yolanda, a veces las mujeres cuando toman control de su dignidad y a lo mejor pensando en el tema de los 10 mandamientos de la mujer digna, que vamos a imprimirlos y publicarlos así como la Biblia, me parece geniales, pero ¿qué hacemos ante esa respuesta a los otros que pues sí es cambiar patrones y cambiar moldes, y esto pues puede generar reacciones adversas o de defensa? ¿Qué opinas de esto, Gaby? Mira, bueno, yo voy a juntar las preguntas. Me parece importante lo que dice Yolanda respecto al empoderamiento de las mujeres. Desafortunadamente no está con nosotras, una gran feminista que era Cecilia Loría. Y Cecilia Loría decía que cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. Entonces, todas las personas hemos sido educadas dentro de un sistema patriarcal, o sea, quienes mandan son los hombres, androcéntrica, todo se mide a partir de lo que los hombres han hecho, y misógina, en el sentido de cómo se han subsumido, se han invisibilizado, se han, ¿cómo diría yo?, poseído los cuerpos de las mujeres. Y en ese sentido yo diría que la dignidad no es un privilegio de los hombres o de las mujeres. La dignidad es algo que es el principio básico de todos los derechos, de todos los derechos. Y lo que habría que ver es esas mujeres que se han empoderado, ¿qué tanto han hecho por otras mujeres? Porque muchas veces entrar en ese mundo masculino hace que las mujeres se masculinicen y sigan los patrones establecidos dentro de los estereotipos y los roles masculinos. A veces se dice, y yo no quería creerlo, que no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer. Yo decía que eso no era cierto, pero es cierto. Estamos educadas en un sistema en donde lo que ha prevalecido ha sido la norma hegemónica neoliberal de un grupo patriarcal. Verónica Cobo decía que los hombres, ¿cómo hacer que los hombres tengan condición de género? Los hombres tienen condición de género. Los hombres tienen la condición de género que les ha dado el privilegio de esa fuerza, de ese poder para que las mujeres se subordinen y las mujeres vivan oprimidas. Justamente lo que habría que retomar es que uno nace con cuerpo sexuado, hombre o mujer, pero la cultura nos hace ser seres de la humanidad, no seres humanos. Los derechos no son humanos. Los derechos son humanos porque lo hicieron los hombres. Los derechos son de la humanidad. Y por eso se habla de los derechos de las mujeres. Entonces es muy importante visibilizar justamente esos privilegios y ver que el género masculino lo tiene muy claro. Temen perder sus privilegios. Temen perder justamente quien les sirva. Por eso yo hablaba de la corresponsabilidad, que una de las partes fundamentales de la dignidad es esa corresponsabilidad. La corresponsabilidad de que la vida es para todas las personas y que cada persona tiene que luchar por el bienestar del que nos hablaba Daniela. El bienestar de cada persona, sea hombre o sea mujer, es la responsabilidad de cada quien. Y en ese sentido,
siendo mujeres por la educación, sí tenemos que pensar que los estereotipos que han hecho que las mujeres sean vistas como débiles, dulces, tiernas, seamos madres o no madres, cargamos con el cuidado de nuestros padres, madres o de las personas ancianas o de los hijos e hijas de aquellas que nos decidieron. Pero justamente el bienestar de una persona es el bienestar de la colectividad. Nada en este mundo se puede hacer a título personal. Todo tiene que ser de la colectividad con una conciencia de que somos una partícula del universo y que el universo nos lo acabamos hombres y mujeres. Pero si hay una corresponsabilidad donde la dignidad sea el principio que rija, no la vida, sino el sentir, el estar atados a la tierra, el pensar en la salud, pero no solamente la salud física. Uno puede perder la salud física, pero lo decía Daniela muy claramente, lo importante es esa parte emocional, esa parte que nos hace darle sentido a cada momento de la vida. Cada momento tiene. Y sí quiero decir algo muy importante que también lo mencionó, creo que Imelda Camargo, que decía, ¿es diferente la vejez de los hombres y las mujeres? Sí. Y las desigualdades son peores para todas las mujeres, sean de las lomas o sean del municipio más remoto de Oaxaca. ¿Y por qué? Porque la desigualdad es justamente ese esclavismo, esa servidumbre a la cual nos acostumbraron y nos educaron. Y en ese sentido, hay investigaciones, incluso yo tengo una, que pensamos diferentes. Los hombres y las mujeres pensamos diferentes y sentimos diferente. El hombre proveedor es un hombre que tiene un pensamiento instrumental, porque se le ha exigido que tiene que ser el proveedor. Sin embargo, el 50% de las mujeres en México, no como nosotras, las mujeres de los barrios más bajos, de las zonas más pobres, son proveedoras, pero lo que proveen las mujeres no es valorado. Y proveer no es solamente lo utilitario, proveer es dar justamente esa capacidad de una relación amorosa. El pensamiento de las mujeres, a diferencia de los hombres, es un pensamiento relacional. Los hombres tienen pensamiento instrumental porque se les exige resolver los problemas. Las mujeres tenemos un pensamiento relacional porque nos relacionamos con todas las personas. Y otra cosa que es importante, tenemos pensamientos paralelos. Yo les aseguro que estamos aquí, todas nosotras, pero estamos pensando si ya se coció la carne, si ya está mi papá o mi mamá bien, y al mismo tiempo estamos generando otros pensamientos. Y lo decía bien Daniela, uno puede envejecer con discapacidades físicas o puede uno envejecer con discapacidades mentales. Pero justamente el pensamiento diferente y la vejez diferente entre hombres y mujeres es esa capacidad que hemos tenido de la relación. Las relaciones en la humanidad es lo que nos hacen ser diferentes. Las relaciones en la humanidad nos enraizan a la tierra. Y al enraizarnos en la tierra podemos decir que somos el humus que alimenta el futuro de las nuevas generaciones, se tengan o no se tengan hijos. Entonces, sí, la vejez entre hombres y mujeres es diferente. Las mujeres siempre estamos pensando en mil cosas, siempre tenemos cosas que hacer. Desafortunadamente a los hombres se les ha impuesto una sola tarea y por eso su pensamiento es rígido, instrumental. Y las mujeres siempre estamos pensando, como dicen, soñando despiertas por un mundo mejor y más justo. Y la justicia solo se logra cuando dejemos de ser hombres y mujeres y seamos personas. Personas que vivimos gracias a que hay otros ojos que nos ven. Porque lo que tú ves de mí es lo que yo soy para ti. Muchísimas gracias, Gaby. Y pues esto también
toco un tema de otro de las asistentes en Facebook que justamente resaltaba este problema de cómo las mismas mujeres no nos apoyamos, ¿no? O sea, esa falta de sororidad. Marifer Leal decía en Facebook, pues tenemos que empezar por nosotras mismas, por ejemplo, a ofrecernos trabajo a las mujeres de 50 y más, ¿no? A participar en otro tipo de actividades y justamente pues el papel de los hombres, que también cómo los integramos en esto y obviamente aquí hay un tema muy, muy importante, el tema social, cómo hacemos esta resignificación a nivel social, no solo familiar, sino social. Y ¿Puedo bueno, decir algo, Eugenia? adelante, sí, Gaby, adelante. Es que de repente, no sé si fue Yolanda, Imelda o Verónica, dijeron que cuando las mujeres somos dignas somos egoístas. Hicieron esa pregunta. Nos perciben como egoístas. Se vive como egoísmo. Si yo quiero plantearles que hay una gran investigadora, Carol Gilligan, y un gran investigador de LORS en educación, que hacen los diferentes tipos de aprendizaje. El último aprendizaje es aprender a ser. El aprender a ser podría sonar egoísta. Otro de los aprendizajes es convivir juntos. El egoísmo, en un momento dado, permite volcarse en una misma o en uno mismo y saber quién es. Y ser egoísta en un momento dado da la autorreflexión para conocerse y poder actuar con los demás. El egoísmo no es malo cuando lo vemos como una función relacional. Si lo vemos como un autismo, que solo yo cuento, es diferente. Pero sí, el egoísmo es un punto importante de la dignidad en el sentido de que primero hay que amarse a sí misma o a sí mismo para poder amar a los demás. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, Dani, ya tenemos el tiempo súper encima, nos quedan 10 minutos, entonces, ¿qué tal si de una vez ya te dejo el espacio para este ejercicio de reflexión? Porque nos podemos llevar horas y horas y horas sobre estos temas, yo creo que vamos a tener que hacer otro conversatorio, pero te voy a dejar la palabra, yo creo que a todos nos va a hacer mucho bien este ejercicio de reflexión, unos pues, 10 minutitos. Tú lo diriges y te dejo la palabra completamente, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Eugenia. Gracias, Alina. Gaby, pues miren, la habíamos platicado para no llevarnos solamente, ¿no? El escuchar, gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios. Queríamos hacer como con ustedes este tipo de reflexión, como una reflexión introspectiva, en donde simplemente de algunas de estas ideas que hemos estado retomando ahora, podamos darnos la oportunidad de pausar un poquito, dejar que nuestra mente se asiente, se calme un momento y dejarnos traer algunas de estas reflexiones o pensarlas de una manera introspectiva, ¿no? Como recolectando un poco nuestros pensamientos y sobre eso ver qué nos puede ayudar. Tomar lo que hemos reflexionado, reflexionar, darle otra vuelta de tuerca y ver que nos sirva quizás en adelante. Esa es la idea de este momento. Entonces yo les voy a pedir para hacer este ejercicio, y si se sienten cómodas y cómodas con esto, les voy a pedir que se sienten donde están, por supuesto, ahí, pero derechitas, porque nos ayuda a veces tener la espalda recta para poder, dicen, que nuestra mente también pueda estar recta, o nos ayuda a estar en una postura digna, como una montaña, la espalda recta. Puedes en esta rectitud estar, desde luego, cómodo, hay que estar cómodo, no se trata recto como tieso, sino simplemente encuentra esa postura digna, recta. Puedes cerrar los ojos si así lo quieres. Yo voy a estar guiando esta reflexión, entonces si te sientes cómoda o cómodo puedes cerrar los ojos, si los quieres dejar abiertos también va perfecto, pero mi sugerencia si los dejas abiertos es que bajes un poquito los ojos, como cuando estás literalmente pensando que la mirada está vacía porque no estás poniendo atención a lo que miras. Deja tu mirada vacía, deja tus ojos suaves y vamos a tomar esta postura por un momento, dejando esta rectitud en el cuerpo, que a la vez sea una postura cómoda, ojos cerrados o abiertos, como te sientas mejor.
como te guste ahora. Y vamos a tomar un momento para notar que estamos aquí, sentadas, sentados. Y vamos a ayudar a nuestra mente a descansar un momento donde está nuestro cuerpo. Permitirnos una pausa entre todas estas ideas interesantes y la agitación del día y quizás los planes de lo que sigue o preocupaciones. Vamos a darnos una pequeñita pausa, tomando 3 inhalaciones profundas. A propósito, inhala. Deja que se expanda tu abdomen, tu torso, se llenen de aire y al exhalar, suelta por un momento la prisa, el cansancio, planes, preocupaciones, expectativas. 2 veces más a tu propio ritmo, inhala y exhala. Un suspiro, sin preocuparte. Si no, puedes soltar planes, expectativas o ideas. Una vez más, inhala y exhala. Dejando que tu mente descanse un momento, así como está, quieta o en movimiento. Dale a tu mente una pequeña vacación. Y ahora vamos a aprovechar este momento para pensar, usar nuestra inteligencia natural para pensar. Hacemos una pregunta muy honesta, muy personal. ¿Qué es lo que más anhelas en la vida? Con estar aquí, con lo que haces cotidianamente, con lo que dejas de hacer. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que desea tu corazón? Y permítete ver qué respuesta surge para ti. Y ahora permítete preguntarte, ¿qué vejez anhelas? Hemos hablado de cómo uno envejece desde que nace, este futuro inmediato, este largo plazo, si es que lo vamos a tener. ¿Qué anhelas? ¿Cómo anhelas tener esa vejez? Y permítete, date la oportunidad de ver qué respuestas vienen, imaginarte teniendo esa vejez que anhelas. Piensa si a lo mejor alguna de las ideas que escuchaste aquí pueden nutrir o te pueden servir. Para imaginar esa vejez que anhelas. ¿Y qué quisieras recibir del mundo? ¿Qué medio ambiente? ¿Qué apoyo? ¿Qué espacios? ¿Qué oportunidades? ¿Te gustaría recibir en ese momento de tu vida? Y piensa qué cualidades quieres fortalecer. ¿Qué cualidades quizás quisieras transformar o disminuir? Imagínate
en esa vejez con estas cualidades presentes. Estás habiendo soltado o transformado aspectos tuyos que quizás sientes te limitan, hábitos, actitudes, ideas, emociones. ¿Qué cualidades has fortalecido? Y permítete imaginarte con esas cualidades fortalecidas. ¿Con qué entendimientos? ¿Con qué sabiduría? Y finalmente piensa qué quieres dejarle al mundo. ¿Qué es lo que quieres aportarle al mundo? En ese momento de tu vida. Si llegas a esa vejez. Piensa qué quieres dejarle al mundo. Pero observa, piensa en esto que has pensado. Piensa cómo podrías aprovechar esta etapa de tu vida, donde estás ahora, esta juventud o vejez que tienes hoy, estas capacidades, estas ganancias, estas pérdidas, lo que tienes hoy. ¿Cómo puedes aprovecharlo? ¿Cómo puedes servirte hoy para acercarte a esa vejez que anhelas o que puedes anhelar, imaginar? Para ser como quieres ser, para darle al mundo lo que le quieres dar. Y por un momento suelta todas estas imágenes mentales, estas ideas. Y permítete descansar. A lo mejor hubo algún impacto, algún atisbo, algo que te sirvió, algún cambio. A lo mejor no. Simplemente permite a tu mente descansar y empaparse de los efectos de esta reflexión. Y si tienes los ojos cerrados, puedes abrirlos. Y gracias, Sofía. Y gracias por compartirnos también esta reflexión. Y eso sería todo, Eugenia, de mi parte, simplemente con esta idea de llevarnos y quizás solo retomar esta idea de que somos seres humanos, mujeres en proceso y en desarrollo, y que ojalá podamos seguirnos aprovechando y aprendiendo y disfrutando en todas las etapas. Muchas gracias a ti, Dani, de verdad muchas gracias. Le dejo ahora la palabra a Sofía Leticia para que cierre este, de verdad, hermoso conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Realmente inundada de este espíritu de paz que nos transmite Daniela. Yo quisiera nada más retomar algunas ideas fuerza. Más allá de las etiquetas para liberarnos de este edadismo que es esa discriminación por edad. Más allá de las etiquetas para retomar la sabiduría, liberarnos de esa fecha de caducidad y entender que si la vejez es un constructo social, está en nuestras manos transformarlo.
más allá de las etiquetas para recobrar la dignidad. Nos recordaba Gabriela que es lo más preciado, reconocer la existencia plena, la autonomía, la libertad y sobre todo que podemos poseernos para determinar quién queremos ser. Retomemos los 10 mandamientos como regalo que nos dio Gabriela. Y me gustaría cerrar diciendo que somos mujeres que cuentan porque encerramos historias y sabiduría. Somos mujeres que cuentan porque importa nuestra voz, nuestro voto y nuestras decisiones. Somos mujeres sin cuenta porque las canas o las arrugas no nos determinan. Somos mujeres con cuenta porque estamos construyendo este mundo mejor y aprovechamos la pandemia y la contingencia para transformar el sentido de liderazgo, de ese bienestar, de esa gobernanza y de esta libertad. Gracias, Eugenia, Alina, Gabriela, Daniela, y gracias a todos los que nos acompañan en este proceso de reflexión. Por último, recordarles, perdón, voy a volver. Recordarles que estamos en este proceso de reflexión sobre la dignidad, la mujer y la dignidad más allá de las etiquetas, que los invitamos a continuar en este diálogo precisamente el siguiente martes. Es una cita en donde estaremos con Yumana Haddad para reflexionar sobre el tema central de esta serie de conferencias. ¿Qué significa ir más allá de las etiquetas y liberarnos de ella? También me gustaría recordarles que con este QR pueden descargar el libro gratuito sobre la dignidad para niños y niñas y recibir más información en Mujeres Unidas por la Educación, MUPORED, y en Mente en Forma, gente grande que quiere seguir creciendo y en Atentamente. Ustedes se les estuvo poniendo en el chat la liga, si no ustedes pueden tomar una foto de pantalla y obtener, o con su QR poder realmente obtener este libro que les recomendamos muchísimo para sus hijos, para sus nietos, para sus alumnos y alumnas. Muchas gracias y nos vemos el martes entrante. Muchas gracias a todas. Gracias a todas. Nos vemos. Bye. Gracias.